Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero darles la bienvenida y agradecerles por atender esta conferencia. Me llamo Carlos Enrique Rivera Rodríguez, soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Anáhuac Veracruz, en el campus de Jalapa. Y la verdad me siento muy contento de poder formar parte de el 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, que se está llevando a cabo de forma virtual gracias a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. En esta ocasión nos toca a nosotros, los jóvenes estudiantes, difundir y promover el gusto por las matemáticas, por lo cual yo planeé esta conferencia titulada Controlando la Tecnología. Espero que sea de su agrado, ya que habla de un tema, de una aplicación muy tangible y muy llamativa de las matemáticas. El objetivo de esta conferencia es hacerles una introducción a lo que es la teoría de control, que es una rama de las matemáticas y de la ingeniería que estudia y modela el comportamiento de los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son aquellos que cambian su comportamiento en función del tiempo. Es decir, se analiza la evolución de una o más variables del sistema y llámese temperatura, voltaje, nivel de agua, posición, velocidad, aceleración, etc. Los clásicos ejemplos que se estudian en la escuela, en las clases de modelado matemático, en mi caso llevé la clase de dinámica de sistemas mecatrónicos en cuarto semestre, son los sistemas térmicos, los eléctricos, los hidráulicos y los mecánicos, pero se puede hacer un modelado matemático de prácticamente cualquier sistema dinámico. En el caso del sistema mecánico que muestro en pantalla, tenemos el típico masa resorte amortiguador, en el cual nosotros podemos analizar la evolución en la posición, la velocidad, la aceleración del objeto. En los eléctricos nosotros podemos ver el circuito RLC, en el cual nosotros podemos ver el comportamiento de los voltajes o las corrientes dentro de los componentes. También está el sistema hidráulico, en el cual podemos ver el nivel de agua, el caudal del agua, y el sistema térmico podemos, por ejemplo en este caso, ver el comportamiento del líquido debido al calefactor y al mezclador. Para poder modelar los sistemas dinámicos tenemos la técnica de Newton-Euler, con la cual nosotros podemos realizar un análisis de fuerzas clásico como en la clase de física, con la clásica y confiable fórmula de fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, nosotros tenemos varias fuerzas actuando en nuestro sistema de masa resorte amortiguador doble. Podemos ver las fuerzas debidas a las aceleraciones en los objetos, las fuerzas debidas a los resortes, ya sea que se estén comprimiendo o estirando, ellos buscan regresar a su posición, o la debida al amortiguador. También podemos ver representada con la flecha verde la entrada de nuestro sistema con la letra U. Esto es una perturbación en el equilibrio del sistema y puede adquirir muchas formas. Por ejemplo, la de un escalón. Una analogía de un escalón podría ser que yo aplique una fuerza y la mantenga. La aplique en un instante de tiempo, por así decirlo. Realice un jalón a la masa 2 y lo mantenga. Entonces puedo ver cómo se comporta el sistema ya con esa fuerza incluida. También está la sinoidal o de alguna onda, puede ser también como de coseno. Puede ser la de impulso, que podría ser que yo aplique esa fuerza y lo suelte en el momento. O la de rampa, que puede ser que yo vaya aplicando una fuerza gradual. Ya con este análisis de fuerzas, nosotros podemos obtener las ecuaciones diferenciales que podemos ver en pantalla.
donde X representa la posición de cada uno de los objetos, X punto la velocidad y X 2 puntos la aceleración. Con esto ya podemos realizar, o ya tenemos un modelo matemático, podemos modificarlo para poder simularlo de diversas formas. Por ejemplo, podemos aplicar la transformada de Laplace, y que es una herramienta que nos sirve para pasar nuestras ecuaciones del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Con esto podemos obtener la función de transferencia que nos representa en forma de cociente la relación que tiene el sistema de la salida con respecto a la entrada. En este caso muestro las dos funciones de transferencia de ambos objetos. En la parte superior de la masa 1 y en la parte inferior de la masa 2. Se puede ver que son muy similares, pero tienen ciertas diferencias. Si nosotros les otorgamos los parámetros de masa, de las constantes a los resortes y al amortiguador, podemos simularlo y ver el funcionamiento del sistema. También otra representación matemática es la de espacios de estado, el cual es una representación matricial y vectorial de las ecuaciones diferenciales. Con estas representaciones nosotros podemos simular y obtener exactamente el mismo resultado. O también podemos, por ejemplo, pasar de un espacio de estado a una función de transferencia o viceversa. Ya con esto podemos representar nuestro sistema por bloques con los diagramas de bloques, los cuales nos sirven para ver el funcionamiento interno del sistema. Cada uno de los bloques está representado, en este caso, por una función de transferencia, y las flechas nos ayudan a ver cómo se relacionan entre ellos. En este caso también tenemos los puntos sumas que nos ayudan a comparar. También cabe mencionar que existe el álgebra de bloques, lo cual nos ayuda a poder simplificar todo esto en un sistema más sencillo. Ahora, ya teniendo los diagramas de bloques, algo que no nos puede faltar en ellos son los controladores, los cuales son dispositivos capaces de manipular el comportamiento de un sistema dinámico, ya sea para estabilizarlo, para darle rapidez, para que dure más el sistema, para que se encienda, para que se apague. Por ejemplo, un interruptor. Existen dos tipos de control, el control en lazo abierto y el control en lazo cerrado. En el caso del control en lazo abierto, nosotros podemos ver un comportamiento lineal, por así decirlo, ya que nosotros le damos una señal a nuestro controlador activa la planta o proceso y obtiene una salida. Por ejemplo, en el horno de microondas nosotros le ponemos el tiempo, lo encendemos y este calienta nuestra comida o funciona durante ese tiempo. Posteriormente se apaga y podemos retirar la comida. ¿Por qué es un control en lazo abierto? Porque el horno de microondas no tiene un sensor que verifique si la comida ya está en la temperatura deseada, o si ya se pasó de la temperatura, o si ya está quemada. Simplemente realiza la operación de calentar la comida por un determinado tiempo. Casi todos los dispositivos que funcionen por lapsos de tiempo, como la lavadora, la secadora, la licuadora, son dispositivos con control en lazo abierto. En el caso del lazo cerrado, son sistemas que tienen una retroalimentación. Aquí nosotros tenemos una comparación entre la salida deseada y la salida real, la salida obtenida. Todo esto lo podemos retroalimentar con la ayuda de un sensor. Esta señal de retroalimentación regresa al controlador y es comparada.
Con esta comparación obtenemos lo que se llama señal de error, y debido a esto se emite una señal de control a la planta o proceso. Con esto podemos ajustar la salida. Un ejemplo muy claro, muy moderno, son los drones, los cuales tenemos diversos sensores como los giroscopios y los acelerómetros, entre otros. Estos nos sirven para ayudarles a determinar si están siguiendo la trayectoria o no. Si no la están siguiendo, entonces pueden realizar un ajuste en la altura, en la posición, en la velocidad de los motores para poder regresar a esta trayectoria. Ahora bien, también existen otros ejemplos, por ejemplo, las planchas y los refrigeradores. Hablando de esto, voy a pasar a los tipos de controladores. Solo voy a mencionar algunos porque actualmente existen otros que tienen otras técnicas como de inteligencia artificial, lógica difusa, machine learning, etc. Estos son los controladores clásicos. Está el on-off, que es el que se encuentra en las planchas y refrigeradores, que también se llama todo o nada. En este nosotros verificamos si la temperatura es inferior o superior a la deseada. En el caso de las planchas, si la temperatura es inferior a la programada, entonces se enciende la resistencia. Y si cuando pasa la temperatura deseada, entonces se apaga hasta que regula la temperatura. Cuando vuelva a ser inferior a la temperatura de la plancha a la deseada, entonces se vuelve a encender y así va oscilando. Esto también pasa con los refrigeradores, pero en un sentido inverso, ya que aquí cuando la temperatura pasa la programada, entonces se enciende el refrigerador para poder enfriar todos los alimentos. Lo que pasa con el control on-off es que tiende a no ser muy eficiente, ya que tenemos picos de energía. Y como cuando nosotros encendemos o apagamos un foco que nos regañan porque lo vamos a fundir, pasa lo mismo, genera un desgaste en los actuadores. Tenemos también el proporcional, en el cual depende de la señal de error, es decir, la comparación entre la salida deseada y la salida real. Y la señal de acción es proporcional a este error en el sistema, por lo cual nunca se elimina. Es decir, nunca vamos a llegar, si tenemos un sistema térmico, a la temperatura deseada. Si tenemos un sistema, por ejemplo, los drones, nunca vamos a llegar a la posición deseada o a la altura deseada. En el caso del control proporcional integral, o PI, añadimos un integrador al control proporcional. Este integrador lo que hace, se podría decir, es que va acumulando la señal de error. Esto nos ayuda a eliminarlo por completo después de un lapso de tiempo. También tenemos el control proporcional derivativo, o PD. En este se añade un derivador. Esto nos sirve a que la señal de control sea más rápida, que nuestro dispositivo se ajuste más rápido, pero esto lo vuelve muy susceptible al ruido o a las perturbaciones. Finalmente tenemos la combinación de los tres bloques, el proporcional, el integral derivativo, o PID. Este combina la velocidad del derivativo, elimina el error con el bloque integral, pero tiene la única desventaja que tiene es que llega a ser muy complejo y pues es difícil modificar sus parámetros, las constantes. Entonces, esto también hace que el sistema tienda a oscilar más que los anteriores. Pero bueno, es el que genera como que una mayor estabilidad y velocidad en el sistema. A continuación, yo quiero mostrarles el funcionamiento de tres tipos de controlador: el on-off, el proporcional, o P, y el proporcional integral, los cuales se van a poder ver claramente gracias a un sistema dinámico que realicé, consistente en un foco de 100 watts como una fuente de entrada de calor, un sensor de temperatura para la retroalimentación del sistema
y un circuito con un microcontrolador para la parte de control. Todo esto está encerrado para que se pueda conservar bien la temperatura. Para poder visualizar bien el comportamiento del sistema y la temperatura, realicé una interfaz gráfica con la ayuda del software Processing. Esta interfaz nos ayuda a graficar la temperatura deseada o set point que podemos ver de color verde, la temperatura actual del sistema real que podemos ver de color rojo, y también nos deja visualizar qué tanta potencia se está suministrando en nuestro foco, igual con respecto al tiempo. En el caso del control on-off, como mencioné anteriormente, se puede ver que cuando la temperatura supera el set point, el foco se apaga inmediatamente. Y cuando es inferior al set point, el foco se enciende, genera una oscilación en la temperatura y cambios muy bruscos en el foco. Como dije, a la larga genera un mayor desgaste y puede llevar a la falla del foco más rápido por el desgaste que esto genera. En el caso del control proporcional, nosotros podemos ver que la temperatura deseada nunca llega al set point, no importa qué tanto se modifique la constante proporcional. De hecho, en el video pueden ver que se realiza un ajuste de esta constante y aún así no se elimina el error, simplemente se acerca un poco más. Finalmente, en el caso del proporcional integral, podemos ver que se pasa un poco de la temperatura, pero que después de un tiempo se hace el ajuste y que a pesar de que se presentan ligeras perturbaciones, aún así las ajusta. Este sistema muestra un comportamiento más estable y uniforme, pero también es un poco más lento. En este momento voy a retirar tantito mi imagen para que puedan apreciar mejor el comportamiento de las gráficas en ambos controladores. En este caso queda nada más el PI y el proporcional. Como pueden ver, se presentan perturbaciones dentro del control PI y en el proporcional se modifica 2 veces la constante proporcional, la Kp, para que se pueda acercar un poco más la temperatura del sistema al set point. Pero aún así no podemos eliminar por completo la señal de error. También se presentan ligeras perturbaciones de ruido, esto es normal en los sistemas eléctricos. Y del lado izquierdo, en el control PI, podemos ver cómo al bajar el set point también se apaga por completo el foco, pero en unos momentos empezará a prender gradualmente. Y en el caso del proporcional podemos ver cómo ya se estabilizó en un punto. Y bueno, ya con estos videos terminados, termina mi participación en el Congreso. Pero antes de finalizar, me gustaría recalcar la importancia que tienen las matemáticas en la tecnología, en la ingeniería, en la vida actual. Todo lo que podemos ver en nuestro entorno está regido por las matemáticas. Toda la era digital, todo lo moderno, las matemáticas están presentes en todos lados. Muchas gracias.